estamos para despertarnos en un mundo mejor para todos nosotros. Bueno, es un mensaje que dan estos jóvenes pakistaníes al resto del mundo para decir no nos confundan, nosotros no somos terroristas, ¿no? Ahora, Oscar, ¿cómo ves esta radicalización de estos jóvenes? ¿Cómo se entiende? No son los refugiados los que han hecho esos atentados en París, han sido jóvenes europeos. Sí, a ver, veo este video en primer lugar y obviamente nos hace recordar pues no solamente la islamofobia que este tipo de escenarios generan, sino también inclusive pues bases teóricas cuando uno recuerda el choque de civilizaciones y esta generalización de considerar a lo islámico como una civilización, como lo planteó en su momento Samuel Huntington, pues desconocía las particularidades del mundo árabe, las particularidades del mundo musulmán, las diferencias entre chiitas y sunitas e inclusive las diferencias al interior de la comunidad chiita y la comunidad sunita con sectores mucho más radicales y moderados, algo similar que pasa con la cristiandad, con muchas diferencias en diferentes grupos. Así que yo creo que estas generalizaciones, pues este video justamente trata de evitar este tipo de generalizaciones y tratar de identificar pues a todos los musulmanes con un grupo muy pequeño en porcentaje que representa pues a ese musulmán radical que creo para intolerantes y radicales podemos encontrarlo en cualquier parte del mundo, digamos, y también representan un porcentaje muy pequeño. Ahora, yendo a tu pregunta, sí, estamos hablando básicamente de jóvenes europeos de herencia, pues de herencia árabe, digamos, marroquíes, algerinos, en el caso de los franceses y belgas. Pues eso creo que debe plantear una autocrítica muy importante en las sociedades europeas de dos cosas. Uno, ¿cuál es la situación social de estas comunidades? Cuando se ven las estadísticas y se ve que las sociedades árabes en Francia, en Bélgica, son las que tienen la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa de ausencia de educación secundaria, ausencia de educación universitaria. Y esos son indicadores que deberían plantear una autocrítica de, bueno, ¿qué estamos haciendo para integrarlos, digamos, a nuestras sociedades? Ya no estamos hablando de primera generación, segunda o en unos casos tercera generación. Y siguen habiendo esta diferencia, lo cual obviamente cuando se presentan utopías como el Estado Islámico, que es una utopía, es la realización del califato abasí, del medioevo, ese que tenía Bagdad como centro del mundo y que se extendía desde la península ibérica hasta casi la India y que reflejaba o que reflejó el momento de mayor esplendor del mundo árabe. Esta utopía termina siendo atractiva justamente para chicos, para jóvenes que justamente participan de sociedades fracturadas en donde sus posibilidades no son las mismas al de otras comunidades. Así que esto vemos, la respuesta es increíblemente entre un mundo globalizado que te da las posibilidades de movilizarte pues por todo el mundo de jóvenes que van a pelear por una causa claramente pues sangrienta. Pero lo que desconcierta es que en el caso de este terrorista considerado el autor intelectual de los ataques de París el viernes, era un joven que venía de una familia sin mayores problemas económicos, sí, que había tenido acceso a una educación en colegio privado, su padre tenía un negocio. ¿Cómo entenderlo? No pertenecen al sector más empobrecido, pobre. Sin embargo, a pesar de eso, yo también me sorprendí cuando leí la información, sin embargo, sí pertenecía a la comunidad árabe, digamos, vivía en esta zona pues mayoritariamente árabe de la capital pues belga, y donde obviamente comparte espacios con otro tipo de jóvenes que no necesariamente son de su misma condición. Estoy tratando de buscar una explicación, sí, a lo que parece pues inexplicable, sí, como alguien en su condición que no reuniría las características o el perfil de los típicos jóvenes que se terminan pues alineando al Estado Islámico. Pues quiero entender que el medio en el cual se desarrolló la vida de su padre, su familia, a pesar de no compartir muchos vínculos sociales, terminó pues siendo también un elemento fundamental para entender su transformación. Y el video también de estos jóvenes pakistaníes que intentan dirigirse a esta estigmatización y combatirla, también hablan de que es muy fácil culpar a los refugiados, ¿no? Y ellos, sí, dicen, los refugiados están huyendo precisamente de lo que hemos visto en París, del terrorismo, ¿no? Entonces es muy fácil culparlos cuando ellos también son víctimas, ¿no? Y eso es lo que también está pasando en Estados Unidos, eso lo vamos a ver en un momento. Y hablando de Nueva York, que también ha sido amenazado por el Estado Islámico, ahora han sumado a Washington, ya habían amenazado, ahora han amenazado también a Roma. Y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, restó importancia a las amenazas que ha hecho el Estado Islámico de atentar contra su ciudad en un reciente video publicado en las redes luego de los atentados en París. De Blasio señaló que no existe una amenaza creíble y que los neoyorquinos no se intimidarán por un video de un grupo extremista y llamó a los residentes a continuar con sus actividades normales. Sin embargo, aclaró que se mantendrán en un estado de vigilancia elevada.
Es importante tener en cuenta que no hay una amenaza creíble y específica contra la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía está trabajando muy cerca con el FBI y otras agencias federales y, de nuevo repito, no existe una amenaza creíble y específica contra Nueva York. Bueno, en videos que constantemente circulan en las redes han hecho amenazas del Estado Islámico, lo que decía, a Roma, a Nueva York y a Washington. Han dicho que la Casa Blanca terminará negra porque la van a incendiar, que van a hacer lo mismo que han hecho con los monumentos que están ubicados en Siria y en Irak. Ahora, lo que decía un especialista en temas de seguridad en CNN es que no necesariamente es que ya tengan programados los atentados, sino que pueden estar alentando a personas solitarios, como dicen los lobos solitarios, a atreverse y hacer un atentado de esa naturaleza, ¿no? Sí, bueno, podemos darle diferentes lecturas. Además de lo que tú señalas, también es cierto que ellos tienen toda una campaña propagandística, es decir, parte de generar terror significa no solamente se lleva a cabo mediante un atentado, también mediante la amenaza. Claro, entonces claro. Tengo la impresión que, siendo el terror pues no el objetivo, sino el medio de objetivos políticos, este tipo de escenarios también causa pues bastante disturbio. Y si esto le sumamos que lo que nos ha demostrado la presencia de lo que ha pasado estos días en París y ayer con la muerte del cerebro de los atentados, es que existen células que tienen la capacidad de acceder a armas, que pueden moverse por diferentes países con mucha libertad y que están a la espera del llamado para cometer un ataque. Y además con ataques bastante bien planificados que no se realizan en una semana, sino en meses. Así que yo creo que cuando escuchamos este tipo de amenazas, que pueden no ser ciertas, que pueden no tener ningún tipo de sustento, cuando uno ve lo que pasó en París y ve estos grupos y ve que inclusive, aunque la inteligencia francesa pudo desarticular en los últimos meses 6 atentados, sin embargo, un sujeto con una condena de 20 años no pudo ser ubicado y pudo pues escabullirse, circular a la inteligencia francesa. Se pregunta uno, ¿por qué no podría suceder un atentado en Nueva York? Que es justamente lo que la gran preocupación que hoy muchos muestran. Y también lo que demuestra, que es bueno recalcar también el operativo francés de la madrugada de ayer, es que no son invencibles. Se pudo capturar y matar al principal sospechoso, es el autor intelectual. También se suicidó otra de las integrantes de esta célula. Pero claro, también muestra este operativo policial que tienen preparación militar, que es lo que decían algunos periodistas y analistas franceses, porque para que haya tenido que durar 7 horas un operativo en un barrio francés en la ciudad es porque han sido adiestrados y preparados de manera no de guerrilla, sino de guerra. Hoy leía que la Fuerza de Seguridad francesa dispararon 5.000 balas en el transcurso de las 7 horas. Entonces me imagino, para disparar 5.000 balas han tenido que hacer una operación realmente y un enfrentamiento importante entre las fuerzas de estos terroristas islámicos y la fuerza del orden, para un poco poder entender la magnitud de la situación. Y por eso fue tan difícil reconocer al terrorista abatido en ese operativo, porque hubo tal cantidad de disparos. Han dicho que no fue que se suicidó, no activó su chaleco suicida de explosivos, sino que le dispararon y de ahí que fuera difícil y se reconoció por el ADN, ¿no? Ahora, lo que hablaba también el alcalde de Nueva York, también esa conferencia se refirió a los refugiados, ¿no? Y a la necesidad de no cerrarle las puertas, y mostró incluso la foto conmovedora del niño sirio que apareció en una de las playas de Europa muerto, ¿no? ¿Cómo podemos cerrar la puerta a este drama, ¿no? Uno de los grupos más afectados por los atentados de París van a ser los refugiados. Además, ya todo parecía confirmar que uno de las personas que participó del ataque habría sido alguien que habría entrado como refugiado. Todavía hay puede dudas, ser falso el pasaporte. El pasaporte puede ser falso. Todos sabemos que en Turquía hay una mafia de pasaportes falsos sirios, porque no es lo mismo un sirio que un libanés o un afgano. Pero digamos, aunque sea falso, ya quedó pues en la opinión pública la imagen de que un refugiado habría participado, y eso va a ser y está siendo aprovechado por grupos de extrema derecha para demostrar lo que viene diciendo hace varios meses, que justamente dentro de los refugiados pueden venir atacantes yihadistas islámicos. Y no es casualidad que el día de hoy el Congreso norteamericano ahí justamente estamos, veamos la información. Que uno de los titulares, ¿no? Que Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha impuesto límites a la entrada de los sirios. Se considera que van a ser tan exigentes que prácticamente va a ser muy difícil que ingresen, pero el presidente Barack Obama ha anunciado que él va a vetar esa ley. Habría que ver si puede vetarla, porque hay problema de los 2 tercios y por la votación no tendría capacidad para vetarla, porque la votación habría sido mayor
dentro del número que le permite al presidente Obama vetar. Pero definitivamente esto ya lo veníamos venir, ya estaba visto. En las últimas semanas uno escuchaba a candidatos como Trump o como el speaker de la Cámara de Representantes republicano, pues, y uno se da cuenta que de que lo dijeron textualmente, había que proteger nuestra seguridad en lugar de las acciones de caridad. Y esto muchos lo veían de esa forma. Así que solamente me parece que han podido entrar 2.000 sirios de una propuesta mucho más ambiciosa que el presidente Obama pues señaló en su momento, más aún cuando el tema de los refugiados es un tema muy sensible para los europeos. Sí. Y creo que la colaboración de Estados Unidos era fundamental porque, digamos, en gran parte todo esto también es resultado de las acciones de Estados Unidos en la región. Así que, digamos, separarse de este dilema y no asumir una responsabilidad no parece muy de acorde con lo sucedido. Sí, y en plena campaña electoral en Estados Unidos, ¿no? Hillary Clinton, la precandidata demócrata, ha pedido que no se usen políticamente los atentados en París. Hacemos una pausa y volvemos con más. Sigue la cumbre. No, el presidente Santos hace anuncios sobre cabecilla de las FARC.